Muy bienvenidos al cuarto capítulo del podcast 1000 días. Cuando hacemos referencia a la incidencia política, muchas veces no sabemos bien a qué nos referimos. Para Convergencia para la Acción, la incidencia es una acción deliberada que construye voluntad política educando, persuadiendo, influyendo y presionando a los responsables de la toma de decisiones para que prioricen en un determinado tema. Para la red, cuando hablamos de incidencia política, debemos dividirla en distintos ámbitos. Concientización, lo que corresponde a acciones orientadas a promover la valoración de la importancia de actuar en favor de la primera infancia. Voluntad, orientada al desarrollo de acciones dirigidas a aumentar la disposición a actuar de la población en general. Acción, acciones orientadas a la movilización de la población general, de los tomadores de decisiones, de los medios de comunicación. Y resultados, acciones dirigidas a generar transformaciones efectivas, por ejemplo, en materia de normativa, de política pública o de desarrollo de programas en directo beneficio de la primera infancia. Para profundizar sobre estos temas, tenemos el gusto de estar con dos líderes de la red Convergencia para la Acción. Saludamos a Vital Didonet, profesor, licenciado en Filosofía y en Pedagogía, máster en Educación con estudios especializados en planeamiento educacional y cofundador y miembro de la Red Nacional de Primera Infancia Brasil. También saludamos a Bernardo Aguilar, economista, desde 1998 director de Calidad e Innovación de los Centros de Desarrollo Infantil CENDI de Monterrey. Es consultor en diseño, evaluación y mejora de los programas y servicios de educación y atención integral a la primera infancia. Vital, Bernardo, muy bienvenidos y sin dejar pasar mucho tiempo, vamos a la pregunta. Desde la perspectiva de ustedes y desde sus propias áreas de trabajo, ¿qué es la incidencia política y qué significa para ustedes? Bien, Carolina, incidencia política para mí es la acción presencial, pero también puede ser a distancia, de una organización, de una red de organizaciones, de un organismo gubernamental incluso, o de la sociedad civil en el Congreso Nacional, sea en la Cámara de Diputados o en el Senado Federal, o en alguno de sus sectores, por ejemplo, la Comisión de Educación, la Comisión de Derechos Humanos, la de Familia, de Cultura, etc. ¿Con qué objetivo? Para sensibilizar, para interesar, despertar el interés de un tema, para convencer los parlamentarios y obtener el resultado que se desea para determinado tema de interés. Puede ser para aprobar un proyecto de ley o, al contrario, para rehusarlo, para que no se vote favorable a una cosa que va a quitar un derecho. Puede ser también una iniciativa para que se haga algo en el Congreso Nacional, una acción legislativa o simplemente de asesoría en el tema relevante para la causa que se defiende. Si quisieran que yo les diera dos ejemplos de cómo hemos hecho o cómo estamos haciendo la incidencia política, yo voy a hablar de una acción muy, muy reciente, de esta semana pasada. La acción intensa y yo digo extensa porque hemos movilizado organizaciones de todo el país para hacer la incidencia política en el Congreso, de diferentes organizaciones de la educación básica para perfeccionar y después aprobar una enmienda constitucional que crea un fondo permanente de mantenimiento de la educación básica en el país. Ese fondo ya existía como transitorio, como temporario, y ahora queríamos ponerlo en forma permanente en el texto constitucional. Y luego de su aprobación se hizo incidencia política fuerte para reglamentar esa enmienda, según los principios y normas técnicas que mejor atiendan, bajo nuestro punto de vista, la educación pública. Porque hay un fuerte juego de fuerzas
en Brasil en la utilización de los recursos públicos para la educación. Unos quieren que sea exclusivo para la educación pública y otros hacen movimiento para involucrar la iniciativa privada. El tema de la educación inicial estaba muy presente en ese contexto de la enmienda constitucional, porque queríamos brindarle a la educación de los primeros 6 años de vida una importancia más grande. Y hemos logrado que el gobierno pusiera un aporte complementario de recursos para hacer ese fondo de mantenimiento más grande, y que parte de esa complementación del gobierno central fuera definido ya en la Constitución para la educación inicial. Y se logró que el 50% de una de las complementaciones de la Unión, del gobierno central, fuera destinado a la educación inicial. Y que destinado a los municipios que tienen un nivel de calidad inferior y que tienen recursos financieros más escasos, más cortos, para lograr la extensión de la atención y la calidad. Bien, y hemos logrado primero que se aprobara un proyecto bueno, pero en la última hora el gobierno y el grupo de parlamentarios que apoyan el gobierno y la iniciativa privada han logrado hacer enmiendas de plenario descaracterizando el proyecto. Entonces, y lo aprobaron. Entonces, en el Senado hicimos la incidencia política para quitar todos los cambios que la Cámara de Diputados habían hecho, y logramos absoluta unanimidad para quitar las que diríamos unas excrescencias, que habían hecho mal la forma de distribución de los recursos. Y cuando el proyecto llegó a la Cámara de Diputados para la revisión de los cambios hechos en el Senado, hemos logrado, otra vez con insistencia política, 340 votos contra 19. Y la segunda ejemplo de incidencia política se refiere al principio de la inimputabilidad penal de los adolescentes hasta los 18 años. Hace años se presentan propuestas para cambiar ese principio. Quieren cambiar ahora la Constitución, ahora el Estatuto del Niño y Adolescente, pero siempre organizamos el movimiento social en contra tales iniciativas. Hasta hoy no se ha logrado bajar la edad penal, a pesar del apoyo de la grande prensa y de informaciones, investigaciones que dicen que la población, en la mayoría, está de acuerdo con esa rebaja. Esos son 2 ejemplos muy recientes que hemos logrado éxito por una grande organización social de distintas redes y movimientos que hablamos entre nosotros y hacemos formas distintas de comunicación, de presencia, ¿no? Y con eso pienso que les he dado 2 ejemplos fundamentales para los derechos de los niños y de los adolescentes. Gracias, Vital. No, fantásticos los ejemplos, además que están claramente las 2 formas que tú mencionas al comienzo, que puedes hacer incidencia en favor de obtener un resultado, o bien para frenar alguna iniciativa que atente, en este caso, con los derechos de los niños. Bernardo, nos gustaría saber también tu perspectiva respecto al tema de la incidencia. Bueno, pues incidencia política. Para mí es la acción coordinada y organizada de actores que deben ser estratégicos alrededor de un tema en particular, en el caso en el que estamos tratando,
el tema del fortalecimiento de la atención en la primera infancia, para poder persuadir, para poder sensibilizar e influir en la toma de decisiones de quienes se encargan en el Poder Legislativo de crear ese marco legal que se requiere. Como ya lo mencionaba Vital, es importante la participación de la sociedad civil organizada, pues ahora sí que en el caso mexicano, diferentes desde el sector privado hay una importante red de empresarios que están trabajando de manera coordinada, pero también desde el sector público a los diferentes niveles de gobierno hay algunos actores interesados en posicionar en la agenda de quienes están legislando también el enfoque de derechos y obviamente también líderes políticos, legisladores en las comisiones de salud, de educación, también hacen trabajo de incidencia con sus compañeros parlamentarios. Es muy importante esta labor que se realiza al interior de las comisiones para poder visibilizar primero que nada cuál es el contexto alrededor de la primera infancia. Es muy importante los diagnósticos en países como los nuestros, tan diversos, tan amplios, en donde las brechas de pobreza y las condiciones o los rezagos tan grandes existentes, no solamente en materia de asegurar servicios y programas de calidad, pero también el poder pasar de una visión, digamos, asistencial de los últimos años a una visión intersectorial, a una visión que de alguna manera transite de lo sectorial a lo intersectorial para poder atender a las necesidades de los niños. Bueno, pues se requiere del trabajo también de actores, en este caso legisladores, que dentro de sus comisiones empujen estos temas y los pongan como prioritarios en la discusión al interior de las comisiones. Ya una vez que están en las comisiones y que están debatiéndose, sigue siendo importante la incidencia política para que estos temas sean, digamos que de interés del Pleno, para que estos temas se visibilicen y se consideren como prioritarios en nuestros tiempos. Desafortunadamente, lo que observamos es que en algunos de nuestros países, México es uno de ellos, sí se considera pues, la importancia de la infancia y se considera la importancia de la educación y la salud, pero cuando nos vamos a los hechos en materia de generación de presupuestos y de enfoque de los programas de atención a los niños menores, la realidad es otra. Entonces, sí se requiere el esfuerzo, repito, coordinado, el esfuerzo sistemático, el esfuerzo en red, porque es importante la visión o la mirada tanto de la importancia de la participación de la sociedad civil, pero de diferentes actores también, de quienes tienen de alguna manera alguna incidencia en el poder económico, me refiero a empresarios, pero también los medios de comunicación, tan importante que es la definición de los contenidos en los mensajes que se posicionan en los medios de comunicación todos los días, porque en todo esto es importante destacar la necesidad de la corresponsabilidad. No es un tema solamente de grupos, sino de también permear en la conciencia de la población para que pues de alguna manera también demanden los servicios que requieren los niños y las familias. Y otro de los aspectos que me parece importante en ese sentido es el tema de la argumentación científica en la construcción de las políticas que se están promoviendo. Porque volvemos a lo mismo, la mirada, el enfoque, la visión de los servicios o de lo que se ofrece a los niños, cuando no existe esta argumentación científica, terminan generándose muchas veces programas que no resultan del impacto que se requieren para cerrar las brechas.
Entonces, cuando existe una buena fundamentación, una buena argumentación, estamos haciendo, me estoy refiriendo al trabajo de formación de quienes legislan para poder entender la relevancia de las tomas de decisión que se está haciendo, ¿no? Ejemplos, México, pues un país con unas brechas importantes como la mayoría de nuestros países en América Latina, pues tenían un gran rezago en la atención básicamente en los programas y servicios de atención a las poblaciones vulnerables. Niños indígenas, niños migrantes, niños de zonas urbano marginadas, con servicios pues muy precarios, tanto en cuestión de cobertura como en cuestión de calidad. Y todo esto ha implicado obviamente el trabajo en los últimos 20 años de incidencia política para avanzar primero en el reconocimiento de los derechos del niño, hacer valer la Convención de los Derechos del Niño. En el 2002 se reforma en la Constitución el artículo 3 para hacer obligatoria o reconocer la educación preescolar y hacer que el Estado asuma esta responsabilidad. Obviamente hay diferencias entre el sur y el norte del país, por lo tanto se requirieron de trabajo de incidencia política para primero hacer diagnósticos y poder mostrar las necesidades que se tienen en el sur del país. Y bueno, en los últimos 10 años, en el 2014 fue la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, le fue generando este andamiaje legal que requiere el país, pero en los últimos años, me estoy refiriendo quizás los últimos 3 años, se ha avanzado en materia de educación hacia la primera infancia, o la atención más bien hacia la primera infancia, y recientemente en mayo del 2019 se creó el Sistema Nacional de Protección Integral a los Niños, Niñas y Adolescentes, SIPINA, que representa toda la estructura con que el Estado a nivel federal, estatal y municipal va a coordinarse para poder atender el tema de la garantía de los derechos del niño. Y recientemente, en mayo del 2019, se hizo otra modificación al artículo 3, y a partir del año pasado ya está en la ley que la educación inicial, estoy hablando desde los 45 días, ya es obligación del Estado generar oferta, generar programas y servicios, y que a partir de este 2019 hacia adelante se requieren generar pues una estrategia nacional de atención a la primera infancia que ya existe hoy en día, lanzada en noviembre del 2019, que permite tener, bueno, todo esto ha sido gracias a la incidencia política de justamente estos grupos, tanto públicos como privados, que están empujando, a pesar de este cambio que hubo a nivel de gobierno federal de la visión de país, el tema de infancia sigue avanzando poco a poco. Ahora el gran reto, bueno, vamos a entrar a otra pregunta, pero requerimos seguir trabajando arduamente para generar una política nacional, integral nacional de atención a la primera infancia. Ese sería el siguiente paso para asegurar la integralidad. Gracias, Bernardo. Los dos han dado tremendos ejemplos de incidencia política, dando cuenta de la experiencia que tienen. Como este programa está hecho pensando en la pedagogía, me entra una duda, que creo que puede ser una duda que representa a muchas personas. ¿La incidencia política solo se hace en el Congreso? Estoy pensando en que de repente, si bien algunos derechos están consagrados en las constituciones, o bien tenemos robustos marcos normativos, esa norma no se expresa en los territorios. ¿Podríamos pensar entonces en poder hacer incidencia política en los territorios, en los gobiernos locales? ¿Se llamaría igualmente incidencia política? ¿Se consideran los mismos factores, los contextos? Bernardo, bueno, adelante. Sí, sí, desde luego. O sea, el objetivo final es, como venimos diciendo, el poder incidir en la construcción de
mejores marcos legales que permitan la garantía de los derechos de los niños y sobre todo, pues puede haber un gran marco legal, pero si no existen presupuestos, si no existen estructuras de coordinación territorial, pues no hay nada. Por lo tanto, sí se requiere que esa incidencia política sea en los diferentes niveles de territorio, en lo local, y para ello, pues obviamente se requiere, como decía hace un momento, del poder sumar esfuerzos, conciencias, sensibilizar medios de comunicación, sector privado, actores estratégicos que están trabajando en lo público cercano a las necesidades, a las problemáticas, porque cada contexto, y pues estoy seguro que pues Brasil es una geografía, un retrato mucho de lo que en México, una diversidad con profundas brechas, con grandes rezagos, y por lo tanto sí se requiere de ese trabajo en lo local, en lo estatal o digamos regional, y obviamente apuntando a lo federal, a lo nacional. Podríamos hablar de distintos niveles de incidencia, ¿no es cierto? De distintas acciones orientadas a la incidencia. Bernardo creo que lo decía, también lo decías tú, Vital, y en ese sentido nos gustaría saber un poco cuáles son los necesarios, los mínimos necesarios con los que hay que contar para asegurar algún tipo de incidencia política, en términos de condiciones, de factores y de personas, ¿no es cierto? Porque Bernardo hablaba de comunicadores, de la necesidad de tener evidencia para la acción. ¿Nos podrías un poco dar el panorama de qué es lo que es necesario para poder tener una acción de incidencia más efectiva, más exitosa? Yo hablaría no tanto sobre tipos de personas o de expertos que hacen me dedicaría a algunas condiciones institucionales y otras personales. En el espacio institucional, que es el espacio político del Congreso Nacional, o como decía Bernardo, en distintos niveles, en la Cámara de Diputados del departamento, del estado, de los municipios, eso en distintos niveles, claro, pero en el espacio político del legislativo, en donde ellos se encuentran para discutir y debatir y aprobar proyectos de ley, primero que en ese espacio se acepte la presencia de representación social de la sociedad en forma permanente o puntual, ¿no? En el Congreso brasileño hay ese reconocimiento de los representantes de movimientos sociales y son bien aceptados. Así las personas que representan las organizaciones, sean gubernamentales o de la sociedad civil, pueden encontrarse con diputados y senadores en sus respectivas oficinas, reunirse con ellos en las sesiones colectivas como audiencias públicas. Eso es una condición que la Casa Legislativa acepte esa presencia. Segundo, una cosa importante es que los grupos o redes o movimientos que se presentan como representantes de ideas sociales importantes para a defensa en el espacio legislativo, se presenten a la institución poder legislativo para que sean reconocidos y tengan más libertad de movimentarse, de ter libertad de moverse en el espacio del Congreso Nacional o de la Cámara de Diputados. Ahora, en el ámbito de las condiciones personales, los que hacen incidencia política, que sean competentes, que conozcan la legislación, que conozcan los datos, que tengan informaciones consistentes, sean estadísticas, sean de hechos, sean de argumentos conceptuales, que sean reconocidos como expertos. Eso les digo por experiencia personal. Cuando un diputado, o 2, o 5, o 50 reconocen que dicha persona o dicha organización habla con conocimiento, con seguridad,
con información consistente, ella es escuchada. Otra característica importante no es solamente ser competente, consistente en el conocimiento de la causa, sino también que se sepa escuchar. Porque en el espacio político todas las ideas son presentadas de la derecha, de la izquierda, del centro, de religiosos, antirreligiosos, y el espacio político, el espacio de la palabra, del discurso. Por eso la libertad de expresión, y es necesario que se escuche. Entonces, si queremos convencer a alguien de una idea, es necesario comprender el argumento de los que piensan distinto. No se logra convencer a nadie si no se entra en sus propios argumentos. Hay que contestarles en el punto en el que se encuentran en su seguridad, en donde ponen su defensa. De otra parte, que se encuentren los medios para llegar a los diputados y senadores. Bernardo ha mencionado la prensa, nosotros hacemos cartas, comunicados, manifiestos, y escritos de una forma que ellos lean, que los haga reflexionar, y que puedan incluso contestar para que se pueda llegar a una posibilidad de convencimiento. Y tercero, yo pienso que es importante, como una condición de lograr el éxito, es que se identifique un grupo de parlamentarios que ya piensan como nosotros, que defienden con nosotros la causa, porque ese grupo es que nos va a ayudar en el espacio que ellos conocen mejor que nosotros, cómo moverse, con quién hablar, de qué forma llegar, cómo convencer a otros. Entonces, ese grupo de diputados o senadores con quienes estamos hablando, que piensan de la misma forma que nosotros, es el punto de clave para llegar a los demás. Gracias, Vital. Qué interesante cómo lo planteas, ¿no es cierto? Un poco la idea, lo traduzco de esta manera, como hacerse aliados, de alguna manera, de personas que uno piense que podrían unirse a la causa, pero también mirar muy bien al que no piensa y que no suscribe la causa, para poder de alguna manera generar estrategias que desarmen los argumentos desde su origen, ¿no es cierto? Muy, muy interesante. Bernardo, a ti te quería preguntar, bueno, ya nos has dado algunos ejemplos de incidencia política de algunos años atrás, pero ¿cómo ha estado este tema respecto, sobre todo, a la primera infancia y la pandemia? ¿Qué dificultades ha puesto la pandemia para ejercer la incidencia política? Bueno, te podría decir que por un lado sí generó en un principio, no diría que solamente la pandemia, sino que México tiene un escenario ahorita, bueno, varios países en América Latina en realidad, hubo cambio de presidente de la República. El próximo año acá hay elecciones también de diputados, de gobernadores, y tú sabes que cuando es un año previo a elecciones, eso hace un poco más complejo el ambiente. Entonces, si eso se sumó al tema pandemia, y se sumó a una política de restricción del gasto de parte del gobierno federal, que afectó no solamente a primera infancia, sino a varios sectores en el país. Entonces, sí ha hecho complejo la tarea. Sin embargo, también conforme los meses avanzaron, el trabajo en realidad de incidencia no para. Lo que pasa es que las puertas ahí arriba hay que tocar más y hay que buscar otros canales para entrar, pero se continúa en el trabajo vía Zoom, llamadas, reuniones. En realidad, todos estamos de alguna manera
buscando las estrategias, las maneras de llegar, no solamente con los coordinadores parlamentarios, sino inclusive acá por tratarse de un tema de presupuestos. Bueno, tenemos reuniones con el secretario de Hacienda, que es otra cosa que yo quería poner en la discusión, que no es solamente quien genera las leyes o construye los marcos legales, en este caso las cámaras de diputados y senadores. Hay otros actores que son fundamentales a quienes tenemos que hacer incidencia y sensibilizar, que son los que construyen finalmente ya los presupuestos o definen más bien, porque se construyen en la Cámara, pero Hacienda, el secretario y la subsecretaria son los que de alguna manera priorizan al final de cuentas, ¿no? Y eso pasa lo mismo en los estados. En los estados, cada tesorero del estado, el gobernador, el secretario de gobierno y el secretario de educación son 4 o 5 actores con los que nos reunimos 2 o 3 veces al mes. O sea, permanentemente hay una agenda de trabajo para hacer incidencia con legisladores, con ministros, en los estados, en lo local, con el gobernador, con la secretaria, pero también con el tesorero y con los que toman las decisiones de presupuesto. El presidente nuestro es un presidente muy activo, recorre el país permanentemente. Bueno, ahí hacemos incidencia también. Lo están esperando ya la sociedad civil, además se baja al primer acto, ya sabemos dónde está la agenda del presidente, dónde se va a parar, y ahí hay gente haciendo incidencia enfrente con las pancartas para que él sienta que hay decisiones que le corresponden a él, hay decisiones que le corresponden al secretario de Hacienda y hay a quienes le corresponden en las cámaras. Entonces, eso ha sido así en este año 2020. Justamente por eso te preguntaba, porque no solamente porque podemos adecuar las formas, las estrategias frente a las cuales hacemos incidencia, pero también imagino que la gente que está haciendo la incidencia política ha tenido que reformular sus objetivos producto de la pandemia, como lo mismo que tú planteas, ¿no es cierto? Hay un recorte presupuestario producto de una crisis social y económica brutal, pero vemos que el impacto en los niños ha sido tremendo. Entonces, tal vez las causas por las que estábamos haciendo incidencia, ya se suman otras que son ya de carácter más vital, por las que hay que reformular todo el objetivo, ¿no es cierto? O sea, ahora hay muchas causas por las cuales es necesaria la incidencia política. Es verdad, y en cada país, en cada región, tenemos contextos distintos, tenemos problemáticas muy parecidas. Ahorita por la pandemia, el tema presupuestal es una situación que va a ser en todos los países. En el caso mexicano, además, se recrudece por la mirada del presidente frente a los temas de las administraciones pasadas, y entonces, ayer leía una noticia de primera plana que decía que el presidente había logrado ahorrar casi 2 billones, no sé si eran de pesos o de dólares, nada más en los recortes que hizo a todas las secretarías. Pues imagínate qué tamaño es la restricción presupuestaria, y obviamente los niños son los más afectados siempre. No solamente recortó programas, pensando en que esos programas estaban más bien como articulados con una estructura política del partido anterior. Entonces, con esto no investigó, llegó y al siguiente día quitó estancias infantiles, y bueno, está generando otros programas, pero ya la generación con esto de la pandemia, pues sí se ha ido muy despacio, ha afectado de alguna manera un poco los avances que se tenían, los pocos avances que se tenían. Claro, ha sido bien brutal. Vital, ahora como ya para ir un poquito cerrando y agarrando un poco de lo que decía, lo que acaba de decir Bernardo, ¿no es cierto? Estos recortes presupuestarios en materia de infancia también, incluidas las estancias y qué sé yo. ¿Hay alguna distinción, alguna diferencia, alguna dificultad en hacer incidencia política por la primera infancia versus otras causas? ¿Es distinta a otras áreas? Bien, este año fue atípico, completamente distinto. Las formas de actuar antes de la pandemia y durante este año
fueron distintas por el hecho de que los diputados y senadores trabajaron online, a distancia. Raras veces se reunieron en el espacio físico del Congreso Nacional y muchas veces, las pocas veces que se reunían, era de pocas presencias. La mayoría se hacía por internet. Las discusiones, por tanto, no tan largas, los análisis de los temas también se hacían solamente en el espacio colectivo de toda la Cámara de Diputados o todo el Senado. No funcionaron las comisiones técnicas, que son los espacios en los cuales tenemos más posibilidad de negociar, de estar presentes, de hacer presión política, de atraer argumentos en los espacios de las comisiones. Las comisiones de este año no funcionaron, solamente el plenario y a distancia. Entonces, imagine cómo que podemos hablar y intervenir. Es muy distinto, muy, muy difícil. Entonces, ese año fue completamente distinta la forma como estábamos siguiendo las discusiones, los temas relativos a los derechos del niño. Les di antes 2 ejemplos de temas de importancia, que fue el Fondo de Mantenimiento de la Educación Básica con enfoque en educación inicial, pero eso sí, había un equipo de diputados que se reunían para hacer los perfeccionamientos del proyecto y con eso podíamos estar presentes. Pero en casi todos los proyectos hacíamos las comunicaciones por correo electrónico, por teléfono, no tan frecuentes, por el Twitter con más frecuencia, y con WhatsApp de los diputados y de los senadores. Y no sabemos cuántos leen, cuántos se dan atención a todo lo que reciben en sus teléfonos celulares, pero era la forma que teníamos. Pero les digo que este año no fue un año de muchas decisiones en el Poder Legislativo, fuera de lo que es la crisis provocada por la pandemia, de los aportes financieros para las familias, apoyo para creación o mantenimiento de las familias que han perdido el empleo, de las empresas y siguiendo los programas que son normalmente desarrollados durante el año. Entonces no hubo muchas novedades. Por eso tampoco podemos decir que hemos perdido espacio, ¿no? Lo que pasó fue un año de menos actividad. Muchas gracias, Vital. Bueno, para ir ya cerrando, me gustaría preguntarle algo. Bernardo, ¿quieres decir algo? Nada más quería agregar un poco a lo que Vital comentó, el apego, las interacciones, el cuidado en los primeros 1000 días, el cómo se hace. Eso cambia la mirada de quien va a definir el cómo, qué programas, dónde, cuál es prioritario, trabajar con la familia, trabajar con las madres, y esta mirada es algo que quienes no están en el tema de primera infancia no lo entienden. O sea, le llevas una iniciativa que parece muy buena, que parece muy bien fundamentada, pero al no estar sensibles realmente de los argumentos, pues la ponen por abajo de otras 10 que están ahí en temas relacionados, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, yo siempre digo que como economista pienso que, por ejemplo, yo que me dedico al tema de la calidad con los niños vulnerables, siempre estoy hablando de cómo podemos perfeccionar los programas y que los niños más vulnerables son los que necesitan la más alta calidad en todos los sentidos, formación, espacios, etcétera. Bueno, y cuando yo platico con alguien legislador me dice, sí, pero eso cuesta mucho. Y les hablas de estudios de costo-beneficio, de que la calidad cuesta, pero la no calidad cuesta más, y de que el retorno de la inversión, y todos esos argumentos se requieren cuando estamos hablando o incidiendo en primera infancia. Porque esto del costo-beneficio
hablando de que es la etapa más importante en la construcción de la arquitectura cerebral, es la que va a facilitar la construcción de capacidades del individuo para poder aprender posteriormente y salir de la pobreza, es la que va a construir realmente a un nuevo ser humano que nace en desventaja, que vive sus primeros 3 años en desventaja, y que si esas políticas no son integrales, no son intersectoriales, entonces considero que estamos perdiendo tiempo y no estamos priorizando. Creo que el énfasis en los argumentos se vuelve algo importante cuando estamos hablando de primera infancia. Bueno, nada, ya se nos acaba el tiempo. Este espacio es bien cortito. Dan ganas de seguir conversando, sobre todo con ustedes que tienen tanta experiencia y tanto éxito también, de alguna manera, han tenido en sus acciones producto de mucho trabajo. Así que nada, nos queda agradecerles por haber participado. Muy interesante realmente. Creo que va a ser de mucha utilidad para el resto de los líderes de la red también, y no solamente para ellos. Hay mucha gente más que podría escuchar y beneficiarse de estos expertos en incidencia política. Vital, me encantó verte. Siempre me gusta mucho verte, Vital. Espero coincidir pronto, ya que pase esto. Carola, agradecerte mucho por la invitación y bueno, pues un abrazo. Entonces, Gracias, un abrazo a todos, a Carol, Leonardo, agradezco la oportunidad. Siempre es interesante que intercambiemos nuestras experiencias, porque unos aprendemos con los otros. Y yo pienso que el tema, para encerrar esta mi participación, es que yo tomo del mensaje que el Papa Francisco pronunció para el 1 de enero. La cultura del cuidado sea el sendero para la paz, y que nosotros estemos siempre con esa concepción que cuidado no es un conjunto de actos, de acciones que son importantes, pero que sean dentro de una cultura, que vivamos con la mirada de quien cuida del otro. Porque nosotros no nacemos para nosotros mismos, nacemos para el encuentro, y el encuentro para estar con el otro sobre una forma de corresponsabilidad. Eso es que nos hace humanos. Yo creo que esa pandemia nos llamó la atención sobre el significado del estar juntos, del encontrar, y cuánto el no poder encontrar significa un empobrecimiento de nuestro pensamiento, de nuestra sensibilidad, de nuestra actitud de cuidar del otro. Por tanto, que el año 2021 sea un año de cultura del cuidado. Gracias y un abrazo a todos. Que así sea, pues, Vital. Muchas gracias. Gracias. Toda la historia, cambiamos toda la historia.